Buenos días a todos los presentes. Quien les habla es Marcia Mesa Blanco, médico residente del tercer año de la especialidad de anestesiología. El tema a tratar es manejo de dolor agudo. El dolor es un síntoma muy frecuente en la atención del primer nivel. Es muy importante conocer todas las características referente a este término. El ICEBAIT, que es la Asociación Internacional sobre el Estudio del Dolor, definió al dolor como una experiencia sensorial y emocional no placentera asociada o no al daño real o potencial de los tejidos o descrita en términos de dicho daño. Por tanto, conocer todos los mecanismos involucrados referente al dolor, sus diferentes clasificaciones, el origen que pueda tener el dolor, nos ayudará a tratar este síntoma en todo su contexto, con el fin de tener una mejoría en la función, conocer todos los medicamentos asociados a su tratamiento y por ende efectos adversos. Actualmente se llama el término de una analgesia multimodal, en la cual nos hacemos hincapié en que se deben utilizar distintos fármacos, muy posible en dosis mucho más mínimas, ¿no? Pero que sea el bagaje mucho más diferenciado en que solo se utilice solo uno de ellos. ¿Por qué es importante conocer el dolor y cómo se produce? Porque en la mayoría de los casos, el dolor, uno de ellos, el nociceptivo, el estímulo nociceptivo genera reacciones somatomotoras y reacciones vegetativas en todo el ámbito del paciente. Genera alrededor de factores, afecta a factores cognitivos, factores sensoriales, factores emocionales y motivacionales. Y todo esto afecta a la psicología y al mundo social, cultural que afecta. Empecemos clasificando el dolor. Algo que preguntamos normalmente al paciente es, ¿cuánto tiempo lleva presentando dicho dolor? Consideraríamos que es agudo con un dolor de menor a 3 meses y un dolor crónico con un dolor mayor a 3 meses. ¿Qué causa el dolor? Tenemos que considerar si es un dolor oncológico de fondo, ya con estudios previos que debemos tomar en cuenta como antecedentes del paciente, o un dolor no oncológico. Quizás catalogando en un dolor no oncológico, seguimos preguntándonos entonces qué mecanismo produce ese dolor. Dentro de ellos tenemos un dolor nociceptivo que puede ser somático o visceral. A esto me refiero que si su mecanismo de producción es a nivel periférico, muy posible en tema de dermis, o visceral, que afectan a determinados órganos. O neuropático. Me refiero en componente central, periférico y de mantenimiento simpático activo. Hay una coexistencia que puede haber un dolor que tenga ambas ramas, que puede ser un dolor nociceptivo y al mismo tiempo neuropático. Ejemplo de esto son las lumbociatalgias, el síndrome de túnel del carpo y el dolor postoperatorio. Recordemos cómo se produciría un dolor nociceptivo. Un dolor nociceptivo estaríamos hablando de que se produce un dolor en los nociceptores periféricos en los cuales se activan por medio de un estímulo doloroso, ¿no? Este estímulo doloroso se transmite a través de la médula espinal y da unos patrones de reflejos llegando hasta la corteza cerebral. El dolor inflamatorio. El dolor inflamatorio es aquel que por la presencia de todo un proceso inflamatorio
que muy frecuentemente está asociado a alguna infección y la presencia de macrófagos, de células de mastocitos, neutrófilos y granulocitos, dañan el tejido, quizás de una manera constante. Entonces hacen un proceso inflamatorio que daña el tejido nervioso y por ende tenemos en consecuencia referentes distintos tipos de dolor que podemos ir analizando, como por ejemplo la presencia de que podemos tener alodinia, que es una respuesta que normalmente no es dolorosa, pero presenta el paciente dolor, o una respuesta exagerada, a la que se llamaba la hiperalgesia. Normalmente que es una respuesta exagerada a un componente que de por sí presenta ese dolor, pero ya en rangos exagerados. El dolor neuropático. Aquí llamamos el dicho dolor neuropático. Es aquel que genera como resultado de cambios que hay a nivel de toda esa transmisión del estímulo doloroso, pero de manera anormal. Es decir, se han generado alteraciones que han sido detectadas en todas esas terminaciones nerviosas periféricas, muy posible hasta el ganglio de la raíz dorsal, ¿correcto? Y esto se ha producido por medio de unas determinadas aumentos o defectos en lo que son los factores de expresión de lesión, como lo que son las citoquinas, lo que son determinados factores de crecimiento que dañan dichos blancos nerviosos. Ejemplos de nuestros determinados tipos de dolor. Como habíamos hablado, los dolores a nivel de componente nociceptivo primario, tenemos como por ejemplo el tema de lo que es artrosis, dolor visceral. Muy frecuente eso lo vemos en la atención primaria, los dolores cólicos vesiculares o dolor por algún tema proceso inflamatorio agudo como una apendicitis aguda de tratamiento quirúrgico. Las cefaleas, dolor isquémico relacionado a unos infartos del miocardio, dolor de angina inestables y lo que es una trombosis mesentérica como un cuadro diagnóstico a descartar. Dolor oncológico, hay que se resalte que es sin lesión nerviosa como lo que es la lumbalgia. En el otro extremo derecho tenemos el dolor neuropático primario, tanto a nivel periférico y a nivel central. A nivel periférico, ahí tocamos nuevamente el ejemplo de la lumbalgia, pero ya relacionada a una disfunción nerviosa. La neuralgia posherpética, recordemos que es aquella patología que está relacionada con la presencia o la prevalencia de la infección por el herpes zóster, que obviamente afecta a la edad del adulto mayor, muy frecuente relacionado con aquellos estados de inmunodepresión, aquellos que están con quimioterapia, aquellos pacientes que también están en un estado de HIV, como lo genero en el ejemplo, ¿no? Muy frecuente regiones afectadas, las dermatomas torácicas desde T5 hasta T10 y también el tema de lo que es en cara, muy frecuente a nivel de la rama de la B1 del trigémino, ¿no? Afectando rama oftálmica. Muchas veces esta infección del herpes zóster como neuralgia posherpética ocurre de una manera inicial también en la edad infantil, ¿no? Y obviamente se produce porque hay un estadio inicial de la presencia del virus de la varicela, ¿no? La varicela zóster, y muchas veces hay que inspeccionar bien la membrana timpánica con un otoscopio. El síndrome doloroso regional complejo, hay dos tipos, el tipo 1 o el tipo 2, pero ¿a qué se señala en ese tipo de dolor? ¿A qué
a que nos damos cuenta. Sé que esto no es muy conocido, este tipo de complejo, pero nosotros en el estudio del dolor lo vemos, lo estudiamos, se presenta de 1 en 1000 de los casos. Este síndrome es caracterizado por que frente a que hubiese un trauma o no, o la inmovilización de un miembro, hay síntomas o alteraciones vasomotoras asociados junto con un dolor crónico y muy frecuente distrofia simpática refleja. Estos síntomas están clasificados por el tema de cuántos síntomas vasomotores se van agregando tras el paso del tiempo y las en un rango ya terminal, una atrofia muscular muy marcada. Uno de los otros ejemplos es el dolor fantasma. Es un término que ya se ha generado desde los años 70 a nivel de la guerra civil en Estados Unidos. Obviamente por el tema de los militares que se les amputaba de manera como tratamiento por las guerras militares que se estaban viviendo, ¿no? A nivel central, dolor a nivel de postraumático es caracterizado por enfermedades como en el accidentes cerebrovasculares, los ACVs, esclerosis múltiples y a lesiones a nivel de la médula espinal. Hay dolor de componente mixto, como lo que es toma, componente nociceptivo y componente neuropático. Uno de los ejemplos clásicos y que van a ver en la consulta es unas lumbalgias crónicas, es decir, ustedes ya ven aquella afectación que en un momento fue de acuerdo al contexto nociceptivo, pero por el tiempo se activa toda una disfunción nerviosa que toca ligamentos, articulaciones, músculos y tendones. El dolor oncológico, ¿no? Ya que de que por sí es cierto, en la misma patología inicia el cuadro doloroso, pero la filtración nerviosa es lo que hace difícil a veces su tratamiento. Y nuevamente el síndrome síndrome doloroso regional complejo, sin aún lesión nerviosa, que es un poco de difícil diagnóstico. Actualmente no solamente nos quedamos con los términos de dolor nociceptivo, dolor neuropático, mixto. Desde el año 2017 la AISPAD está sumando el término de un dolor nociplástico para poder encajar ese término frente a ciertos estados que no se toman en cuenta en los ya descritos. Por tanto, este término aún resulta controversial. Ya hay diferentes opiniones referente a los estudiosos del tema, ¿no? Que no las hace clara tener bien en clara en qué patologías están dentro, pero sí nos dan alcances de ello. Pero sí tenemos que tomar en conocimiento de este origen, ya que de este origen de este término, porque en el futuro va a ser mucho más oído. Por tanto, el dolor nociplástico es aquel dolor que surge de la nocicepción alterada, a pesar de que no hay evidencia clara de daño tisular. Ese daño tisular, conocemos que puede ser real o puede ser un gran riesgo que se produzca, ¿no? Que cause una activación de los nociceptores periféricos. En evidencia o no de esta lesión, ¿no? Y obviamente que cause dolor. Entonces, este término surgió en contrarrestar el dolor neuropático. Entonces, se utiliza para describir al dolor que ocurre en el sistema nervioso somatosensorial que funciona normal, para diferenciar de lo que hay un mal funcionamiento o anormal, lo que observamos en el dolor neuropático, ¿correcto? Entonces, como le estaba explicando, nace para poder definir algunas afecciones que aún
no es que aún faltan nuevas investigaciones, falta evidencia para poder definirlo mejor. Ciertos ejemplos encajan en este rubro, como es la fibromialgia, la intestino de colon irritable, la fatiga crónica, la vulvodinamia y la cistitis intersticial. Muy bien, entonces ya encontramos un determinado clasificación del dolor por el tema del tiempo, y ahora estudiamos cómo se produce el dolor, los mecanismos de las vías del dolor. Entonces, empecemos. El proceso de dolor comprende de distintas fases, en sí de 4. Por tanto, tenemos al primer estadio, que es la transducción, que se genera porque las fibras nerviosas reconocen alguna señal de dolor y por tanto el tejido es dañado. Este estímulo de dolor se convierte en una energía eléctrica y que a nivel nociceptivo se inicia el primer proceso del dolor. Esta conversión recibe el nombre de transformación, ¿no? Ya que genera un potencial de acción. Entonces, la señal eléctrica se produce. El segundo proceso llamamos a la transmisión. La transmisión relacionada a que ya es el estímulo doloroso se transmite a través de 2 fibras nerviosas. Hay fibras, las A delta, que son las rápidas y que son responsables del dolor inicial agudo, y las fibras lentas que causan un dolor secundario sordo. Las células del asa dorsal son aquellas en las cuales recepción estas dichas neuronas del primer orden en todo este proceso del dolor. ¿Correcto? Entonces, después de la transmisión de las neuronas de segundo orden, el estímulo doloroso se propaga a varias estructuras supramedulares mediante el tracto espinotalámico ascendente. El tercer proceso es llamado modulación. Entonces, acá que podemos destacar que la modulación periférica del dolor ocurre a nivel nociceptivo, y hay diferentes sustancias que pueden amortiguar o influir en el dolor en caso de tejidos dañados. Por ejemplo, se produce la presencia de mayor iones de hidrógeno, iones de potasio, hay histamina, serotonina, acetilcolina, bradicinina, las prostaglandinas y las llamadas sustancias P. Entonces, la modulación central puede tanto facilitar como inhibir el dolor a este nivel. Entonces, son intermediarias hasta lo que es la médula espinal. Y por último, el cuarto nivel del proceso del tema de la vía del dolor es la percepción. Entonces, en la percepción del estímulo doloroso se procesa en la región somatosensorial ya de la corteza cerebral. Y estamos hablando que subió a un nivel superior, e implica que la actividad se genera en distintas partes del cuerpo y llega hasta el sistema límbico, en la cual genera lo que podríamos nosotros denominar sentimientos, alguna reacción frente al estímulo doloroso, que obviamente si lo catalogamos de manera fisiopatológica es desagradable. ¿Correcto? ¿Cómo valoramos el tema del dolor? En el ámbito hospitalario utilizamos mucho la escala análoga visual del dolor, los famosos llamados EVAs, en las cuales nos ayudan mucho con la descripción verbal, en el tema en la cual nosotros explicamos al paciente, decirles que un número inferior de 0 está en un estado sin dolor, y un número mayor del 10 es el peor dolor posible. Entonces tratamos de que el paciente trate de darle un número
obviamente en un determinado rango que sabemos que el dolor es tanto leve, moderado o hasta el peor. En caso de los niños nos ayuda mucho la escala de gesticulación facial de Wong-Baker, en la cual por medio de caritas hacemos que el niño trate de dirigirnos en qué estado de estado álgico se encuentra, ¿no? Así nosotros también vamos a tomar en cuenta también la escala de tolerancia de la actividad, que por medio de preguntas indirectas podemos en la cuales orientadas a las necesidades básicas, a las actividades que realiza el paciente, podemos ir catalogando en qué estado se encuentra, ¿no? Muy importante durante la primera entrevista a un paciente que tiene síntomas de dolor. Recordemos lo que ya a nivel mundial la OMS nos ha dado referente al tratamiento del dolor. ¿Quién no ha conocido la escala analgésica del dolor? Los 4 eslabones que va desde lo que son los AINES hasta el 4.º eslabón, que son medidas mucho más, si lo puedo decir así, tomando en cuenta el intervencionismo. Actualmente en la escalera ya no se toma en cuenta referente a tomarlo de paso o de eslabón en eslabón. Actualmente se dice que si es necesario, ya hay que hacernos orientación a tomar la terapia en ascensor. A que si tenemos un paciente catalogado en un EVA de 7 a 10, no empezar con el primer escalón e ir clasificándolo de poco en poco. No, si el paciente ya encuentras tú lo clasificas en dicho eslabón que es en el 3.º, por ejemplo, entonces ya te va orientando a arrancar de frente con un opiáceo más potente y con fármaco adyuvante. Un ejemplo de ellos es morfina, ¿no? Y aplicando y sabiendo qué efectos adversos podemos encontrar, ¿no? El escalón anterior fue propuesto para un tipo de dolor, nuevamente el dolor nociceptivo, pero ¿qué pasa con el dolor neuropático? ¿Cómo podríamos tratarlo? También hay una escala analgésica recomendada y aquí es donde se utilizan la mayoría de los fármacos antiepilépticos y o antidepresivos. Por ejemplo, en la primera escala catalogado de un EVA 1 a 3 se encuentra un dolor leve en la cual se puede utilizar antiepilépticos y o antidepresivos. ¿Por qué decimos que es IO? Normalmente se recomienda amitriptilina en los primeros casos, que va muy bien para la mayoría de neuropatías crónicas, neuropatías diabéticas estudiadas, ¿no? Y esto se suma a actualmente, ¿no? Las gabapentinoides, pregabalina, gabapentina, en dosis que vamos a ver más adelante. Dolor moderado y el dolor severo ya suma un tema de opioide, o bien un opioide débil en la segunda escalón, o tercero un opioide fuerte. No, si se dan cuenta, nosotros para un dolor neuropático en un dolor leve no empezamos con opioides, no agotemos este medicamento que lamentablemente ha generado mucho mal uso a lo largo de los años y en distintos países. Por último, el dolor insoportable, hay que dar cabida nuevamente a las técnicas analgésicas y es un llamado al intervencionismo. Los regímenes multimodales, como ya les había explicado, es tratar de utilizar diferentes fármacos sabiendo en qué tipo de receptores y a nivel de qué tránsito de las vías de los procesos de dolor actúa. Hay algo que resaltar en este cuadro, es que los opioides están presentes en cada uno de los procesos. Es un fármaco que actúa en cada uno de los procesos y por tanto nos hace tomar en cuenta que tenemos que saber los distintos tipos de opioides y saber utilizarlos. En la primera etapa
de las vías del dolor, encontramos a la transducción y ahí actúan los AINES, los opioides, los agentes estabilizadores de membranas como los antihistamínicos. En la segunda etapa, la transmisión, encontramos una buena acción de anestésicos locales, los alfa-agonistas. Nosotros en anestesiología utilizamos fármacos como la clonidina, la dexmedetomidina, corticoides, dexametasona, como uno de ellos, gabapentinoides, antagonistas de los NMDA y cannabinoides. A nivel de lo que es la modulación, los antagonistas de los receptores NMDA nuevamente son llamados a usar, en este caso la ketamina o los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Por último, a nivel central, a nivel de recepción, aparte de los opioides a nivel sistémico, y podemos utilizar ya los llamados fuertes, aquí están llamados a utilizar los anestésicos generales, ya por médicos especialistas en la rama. Vamos a ir hablando sobre cada una de las escaleras y poder ustedes darles alternativa de su tratamiento para que ustedes sepan en qué utilizarlos. Los AINES, primer escalón. ¿Quién no ha recetado o indicado un AINE por un dolor nociceptivo, por cualquier dolor en la primera atención? Es de por sí recalcar que los AINES actúan a nivel de la COX-1 o COX-2, que son generados como sustancias del ácido araquidónico. Bloquear sustancialmente los dos nos hace tener precaución en lo que son en la citoprotección gastrointestinal y obviamente en la dificultad de lo que es la actividad plaquetaria, ¿no? Pero si solo podríamos utilizar aquellos que son inhibidores de la COX-2, solamente estaríamos bloqueando el tema de prostaglandinas indicado para inflamación, dolor y fiebre. Recordemos que los AINES se utilizan en tiempos cortos, 5 a 7 días, y solo de un dolor con componente inflamatorio. Tener en cuenta en dosis adultos mayores caquéxicos y en un mal estado, y más aún tener en cuenta sus antecedentes hepáticos renales. No utilicen, vuelvo a decir, dosis mayores, utilicen dosis menores, ¿no? En ese tipo de pacientes. Y si obviamente utilizan con otros fármacos de menor dosis, hacen sinergismo. Busquen ello, hacer sinergismo. Los efectos adversos muy conocidos de ellos es que tenemos alteraciones gastrointestinales, presencia de úlceras sangrantes que muchas veces son detectables por endoscopía. Si vas a utilizar dosis bajas pero quizás por un largo periodo de tiempo, hay que hacer su uso con un inhibidor de bomba de protones. Está de más decir que hay que evitar en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Dosis topes a recordar: ibuprofeno no más de 2.400 miligramos de 24 horas, ketoprofeno 300 miligramos, naproxeno 1.500, ketorolaco máximo máximo en una dosis de 120 miligramos, paracetamol no más de 4 gramos. Tratar de hacer uso de un AINE más un paracetamol o un COX más paracetamol no significa que vas a hacer uso de un ibuprofeno más un inhibidor de la COX-2. No, eso es una mala asociación que por los mecanismos ya explicados no es lo más previsto. En el segundo escalón y tercer escalón tomamos de AINE. Opioides. Opioides que actúan a nivel de receptores mu, kappa y delta. Los tres, actuando en los tres receptores, tenemos muchas veces la misma acción de analgesia espinal y supraespinal. Siempre habrá algún grado de presión respiratoria dependiendo de la dosis que se utiliza. Muchos de ellos vamos a tener un grado de sedación y
hay que tener en cuenta efectos adversos como lo que es vejiga neurogénica, ilio intestinal. Por tanto, hay que ir moderando dosis e ir evaluando al paciente luego de la indicación. La clasificación de opioides se da por opioides débiles y fuertes. Es una clasificación de ellos. Hay que recordar tramadol, codeína y oxicodona en el primer rubro y opioides fuertes como morfina, fentanilo, metadona, mepridina o petidina en el segundo rubro. Recordemos dosis de opioides. Tramadol de 1 a 2 miligramos por kilo, dosis máxima 400 miligramos. ¿Qué es lo que el tramadol hace característico? Que tiene un efecto techo. No pases más de su dosis máxima porque no va a tener efectos deseables si hasta ese momento el paciente con dosis máxima no mejora el grado de dolor que tiene. Aconsejable rotar de opioide, ¿no? Normalmente las dosis equianalgésicas siempre se hace con morfina. Pongo el cuadro de decir que 10 miligramos de morfina hacen a 100 miligramos de tramadol. Tratar de tener en cuenta dosis equianalgésicas, recordarlas. La codeína, por ejemplo, dosis máxima 240 miligramos, va muy bien en el tema con 60 miligramos cada 8 horas, ya que se utiliza como primera medida como acción antitusígena, ¿no? Pero no se recomienda en aquellos que ya de por sí tienen EPOC, asma o la depresión respiratoria porque se acentúa más. Y hay que regular en pacientes que tienen alguna disfunción hepática o renal por depuración de creatinina y reducir su dosis por lo menos en un 25 a 50% dependiendo cuál es nuestro efecto a conseguir. Algo que nos llama aquí, algo que quería sumarlos es que la liberación transdérmica, solo hay parches actualmente de morfina y fentanilo transdérmico. En el Perú más utilizamos la bupremorfina transdérmica en aquellos pacientes con enfermedad renal por su mecanismo de depuración y en algunos casos podemos asociarlos morfina o tramadol, depende del requerimiento del paciente. Como ya les había explicado, su mecanismo de acción de los opioides alteran la actividad del sistema límbico, entonces modifican aspectos sensoriales y afectivos del dolor, de cómo este dolor afecta, ¿no? Por eso los opioides son muy usados y lamentablemente la adicción a ellos se ha incrementado década tras década. Activan las vías descendentes que modulan la transmisión del dolor a nivel de la médula espinal, ¿no? Y por último, afectan la transducción de los estímulos dolorosos e impulsos nerviosos. Terminando con la exposición, no hay que olvidar los efectos adversos que tenemos por cada uno de ellos. A nivel gastrointestinal se producen náuseas, vómitos, estreñimiento, hay una depresión respiratoria que es lo primero que debemos tomar en cuenta si indicamos opioides. En adultos mayores tener en cuenta el efecto hipotensor que puede llegar hasta un desmayo, un síncope, así que tenerlo en cuenta. Generan un efecto histaminérgico, vas a encontrar urticaria, muchas veces va a encontrarse sudoraciones, miosis, ¿no? Y aquellos factores de riesgo para presenciar alguna sedación profunda o hasta de llegar a una respiración respiratoria cuando tú indiques opioides quizás en una dosis mayor, es aquellos pacientes que tienen ya apnea del sueño, que tú los ves, los obesos, aquellos que ya roncan en las noches o los adultos mayores, aquellos que quizás la primera vez que le estás indicando algún opioide, tener en cuenta y significa que debes hacer seguimiento del paciente. El dolor tiene que ser constantemente evaluado en cada etapa de cada cambio de fármaco que estás realizando. Eso sería todo en esta exposición. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima.